La palabra sororidad es una palabra nueva incorporada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La ha definido como la agrupación que se forma por la amistad, por la reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal, que trabajan por alcanzar los mismos objetivos o un mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Esa igualdad que se nos ha negado a lo largo de la historia, esa igualdad que seguimos hoy en día en pie de lucha por tratar de alcanzarla. Y entonces es así que vamos a ver o que hablamos acerca de la sororidad. ¿Cómo surge la sororidad? ¿Cuándo surge la sororidad? Bueno, a nivel lingüístico, la sororidad proviene de la palabra soros, que significa hermana, ¿no? Pero contiene mucho más que un simple nivel lingüístico, y no decimos un simple, ¿no? Porque ya en sí el que ser considerado, el existir esta palabra ya es mucho. Bueno, este término hace referencia a la hermandad que existe entre mujeres y el hecho de percibirse como iguales, de ahora sí que de aliarse, de apoyarse, derribando principalmente la idea que está muy cimentada de rivalidad entre mujeres, ¿no? Esta idea de rivalidad que se acuña dentro del sistema patriarcal, ¿no? Y que además nos plantea la idea de que es la única forma en la que las mujeres podemos generar o podemos existir relacionándonos, ¿no? Como rivales, las mujeres como rivales. Y entonces vamos a escuchar un sinfín de dichos, un sinfín de expresiones sexistas en relación a decir que las mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Pues bueno, la sororidad viene a debatir esto, viene a quitarnos esta idea de la mente. Bien, ¿cuándo surge la palabra sororidad? Pues surge dentro del estudio de las ciencias sociales. Dentro del estudio de las ciencias sociales es que surge el conceptualizar, ¿no? La palabra sororidad. ¿Cómo qué? Como esa necesidad de la creación de vínculos, de alianzas naturales entre las mujeres, con el fin de eliminar las opresiones sociales que nos afectan a todas las mujeres, por ejemplo, el patriarcado, ¿no? Esto es lo que nos dice Caterina Chen, ¿no? Periodista, y nos dice, bueno, en esta idea, pues vamos a conceptualizar, vamos a ponerle un nombre también, y vamos a divulgarlo, y vamos a difundirlo acerca de lo que es la sororidad, ¿bien? Bueno, no es un término nuevo, es algo que les comento, la sororidad no es un término nuevo, es un término que surge a la par del feminismo, de las primeras olas del feminismo, y estamos seguras que el feminismo ha existido desde siempre. Desde siempre las mujeres se han cuestionado por qué el papel de subordinación, desde siempre las mujeres se han cuestionado el por qué nos hacen de menos, ¿no? En relación a los hombres, cuando podríamos hasta decir que hay muchísimas mujeres en el mundo más inteligentes que el otro, ¿no? Pero bueno, decimos no es nuevo, entre algunas feministas que se escuchó hablar de la palabra sororidad tenemos pues a Kate Millett, ¿no? Que es una feminista perteneciente a las primeras olas del feminismo, en donde ella pues nos refiere que la palabra sororidad pues proviene del inglés sisterhood, ¿no? Que se utiliza como hermandad, hermandad entre mujeres. Posteriormente, también ya bajándolo a un ámbito más nacional, a un ámbito nacional, tenemos ese origen en la doctora, investigadora, antropóloga Marcela Lagarde. Ella dice, y ella es quien utiliza el término, y lo traduce al español, ¿no? Y nos dice ella que, la sororidad, ella lo oyó, ella la escuchó, la entendió, y dice, pues la copié también de la palabra francesa, sororité. Pero también la escuchó del inglés sisterhood, ¿no? Ella dice, también la escuché aquí, y entonces me la traslado y me la traigo a nuestro idioma como sororidad. Y es así como se trae Marcela Lagarde a los estudios sociales en México la palabra de sororidad, que se entiende como la hermandad de mujeres.
si bien nosotros a lo largo de la historia hemos escuchado que entre los hombres hay un código, ¿no? Un código que no vemos, un código que no vamos a ir divulgando, que no van los hombres ahí divulgando, ¿no? Sino que pareciera un código que viene en su genética ahí, y esa es la llamada fraternidad. Pues bueno, a la fraternidad le correspondería, en el caso de las mujeres, la sororidad. Bien, ya tenemos aquí que Kate Millett habla acerca de, ¿no? Marcela Lagarde habla acerca de, pero también encontramos que ya anteriormente se cuestionaba el por qué no existía esta palabra o este vínculo o estas relaciones de hermandad entre hermanas si teníamos la fraternidad. Es así que también dentro del origen de la palabra sororidad nos encontramos que en los años 50 y antes de que se adquiriera a la palabra, se le asignara a la palabra sororidad algún contexto feminista y este dote del feminismo, bueno, este significado feminista, el escritor español Unamuno ya cuestionaba, ¿no? Que no existiera, ¿no? Que no existiera la palabra o lo referente a lo soral. Bien, es decir, a esta hermandad entre mujeres. Y lo hace en su obra La tía Tula, de 1921. Él ya se cuestionaba en esta obra, ¿no? La existencia del nombrar a la sororidad. Bien, ahora tenemos que no se puede, lo hemos dicho en un principio, hablar de sororidad sin hablar del feminismo, porque van muy de la mano, están muy entrañados, van así de verdad que no tenemos idea de que no podríamos concebir al uno sin el otro, ¿no? Y entonces, bueno, con el feminismo, pues recordemos, o si no sabemos, les comento, pues las mujeres comienzan a identificarse, ¿no? Entre sí, aún sin conocerse las unas a las otras, como identificarse como personas oprimidas, como personas que están en la opresión de un sistema, como personas que están siendo presionadas por un sistema, pero están siendo limitadas, en donde no importan las líneas políticas divisorias, ¿no? de los territorios, y tampoco importa en qué cultura nos posicionemos o dónde nos encontremos, en qué papel nosotros estemos, donde también no importa la clase social, las mujeres están siendo oprimidas, ¿no? Y el feminismo hace eso, reconoce que hay una opresión sobre las mujeres y además genera un movimiento ¿para qué? Pues un movimiento para unir a las mujeres y que éstas a su vez luchen por obtener el reconocimiento de los derechos que gozaban los hombres en aquella época, pero también el reconocimiento de determinadas pues otras llamadas ventajas que tienen los hombres. Bien, entonces decimos que nos reconocemos como un grupo oprimido, las mujeres, ¿no? Y bien, surge el feminismo. ¿Para qué? Pues para defender, para buscar el goce de los derechos en los ámbitos sociales, laborales, políticos, económicos y, por qué no decirlo, también en los emocionales, en los sexuales. También se busca ese acceso a esos derechos con el objetivo de alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y hay que resaltarlo y hay que ponerlo con mayúsculas, con negritas, con rojo, como ustedes quieran. Alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y es lo que nos debatimos. No hablamos de la fuerza física, que claro que también hay estudios que nos dicen que si a las mujeres desde pequeñas se les estimulara, ¿no? Salta, brinca, corre, no te reprimo, haz lo mismo que le dejo hacer al hijo, al hombre, pues entonces las mujeres también podrían desarrollar determinada fuerza física. Pero no estamos cuestionando esto, estamos cuestionando el acceso a los derechos, ¿bien? Bueno, entonces eso es lo que busca el feminismo. Y entonces, hablando del feminismo y la sororidad, nos preguntamos, bueno, ¿y qué alude esta sororidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sororidad? Sí, la hermandad, pero ¿qué significa? Bueno, significa solidaridad entre mujeres, significa generar la amistad entre mujeres, significa el respeto entre mujeres,
El reconocimiento de autoridad entre mujeres, que es algo que muchas veces falla, ¿no? En el campo laboral, por ejemplo, el decir, pues tengo una jefa, ¿no? Y muchas veces no se reconoce esa autoridad que tiene esa jefa y se empieza a, ¿no? Bueno, es que está ahí no porque sea inteligente, está ahí por otras cuestiones. Y muchas veces hay una referencia sexual, ¿no? La sororidad implica el apoyo, implica la ayuda, implica la coexistencia, ¿no? La unión y el amor entre mujeres. Y vamos a ver, o sea, ¿cómo que eso de la coexistencia? Pues claro, las mujeres podemos coexistir, ¿no? Sin ser rivales. Pues las mujeres podemos coexistir siendo jefas, siendo amigas, ¿no? No es que tenga una amiga preferida sobre otra. Las mujeres podemos coexistir. Bien. ¿Qué busca la sororidad? Principalmente el empoderamiento de las mujeres. Eso es lo que busca la sororidad, empoderar a las mujeres, allegar o liberar a las mujeres las herramientas para aumentar sus fortalezas o su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial. Solo esto con el objetivo de que pueda mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual. Eso es lo que busca la sororidad. Eso es lo que se busca, empoderar a las mujeres, pero ahora se busca hoy en día empoderarlas no ya en una edad adulta. Hoy en día se busca empoderar a las mujeres desde sus primeras infancias, hacerles saber que ellas pueden, al igual que los otros, ¿no? Que pueden lograr las cosas. Bien. Decimos también que en las ciencias sociales, bueno, se le ha dado la connotación de proceso, ¿no? De proceso de conceder poder a un colectivo. Eso entendemos como el empoderamiento y que viene de la mano con la sororidad, porque juntas somos más, porque juntas hacemos más fuerza, porque juntas llegamos más lejos, ¿no? Entonces, bueno, se pretende dar poder a un colectivo, a una comunidad o a un grupo que se encuentra en una situación precaria, en una situación de vulnerabilidad, ¿no? En términos ya sea económicos, políticos o sociales, y que además, por lo general, el grupo se encuentra marginado o excluido por diferentes motivos, ¿no? Sexo, género, religión, etcétera. Y se pretende mejorar sus condiciones de vida. Eso es lo que es el empoderamiento desde las ciencias sociales. Bien. Por ahí Marcela Lagarde nos habla de algunas prácticas para poder comenzar a ejercer la sororidad, ¿no? Y nos da una propuesta de 10 puntos. Nos dice, bueno, ¿cómo podemos empezar a ser hermanas? ¿Cómo podemos empezar a generar hermandad? ¿Cómo podemos empezar a respetarnos? ¿Cómo podemos empezar a poner un alto a esa violencia, a poner un alto a esa discriminación que se hace sobre las mujeres? ¿Por quiénes? Pues por la misma sociedad, por nuestras mismas estructuras, por las mismas mujeres, también habría que decirlo, que es muy lamentable, pero que se hace. Entonces decimos, paremos de juzgar, ¿no?, nuestra apariencia física y la de los demás. Todas las personas somos únicas e irrepetibles. Las mujeres somos únicas y no nos deberíamos de comparar con nadie. Nos dice también que hay que tener siempre presente que las decisiones de nuestro cuerpo son solo nuestras, y que omitamos calificar o cuestionar estas elecciones. Nos dice también, nunca justifiquemos el acoso o la violencia hacia otras mujeres, ni dudemos de sus testimonios. Prohibido decir, ella se lo buscó, nos dice Marcela Lagarde. Evitemos reproducir ideas y juicios sobre nosotras, ¿no? Como que somos débiles, como que somos dramáticas, histéricas, ¿no?, etcétera. También nos dice, continuando con este mismo punto, pues nos dice que hay que pues ser amables, ¿no?, generosas con las demás. Seamos esa persona que nuestras amigas llamarían sin importar el problema que tengan, ¿no? Cuando una mujer nos quiera hablar mal de otra, cortemos ese hilo. Cuando conversemos con nuestras amigas, incluyamos temas de autocuidado, también nos dice Marcela Lagarde. A veces parece imposible, pero nos encontramos con mujeres en una edad adulta que jamás conocieron a profundidad sus cuerpos,
que jamás se dieron el tiempo de conocer su sexualidad o desarrollar su sexualidad, ¿no? Generemos una red de seguridad con nuestras amigas también, ¿por qué no? A veces la otra ve lo que una no ve. A veces nos cegamos en muchas cosas, nos cegamos en relaciones amorosas, nos cegamos en relaciones de amistad, nos cegamos en relaciones con la familia, con los hijos, etc. Entonces, hay que generar esas redes, ¿para qué? Lo que yo no veo, lo ves tú. De lo que yo no me doy cuenta, te das cuenta tú. Y entonces nos apoyamos de una u otra forma. Entonces, generemos esta red con las amigas, mantengámonos en comunicación, estemos al pendiente de nuestras ubicaciones, generemos planes de contingencia, ¿no? Sumemos a todas las amigas que podamos, dice Marcela Lagarde, que además es un punto en común en el que coinciden la mayoría de las feministas que ejercen sororidad. Bien, resumiendo estos puntos, diríamos, no juzguemos a las mujeres, respetemos nuestras decisiones como mujeres, no justifiquemos nunca, jamás, por ninguna razón, la violencia en contra de las mujeres, jamás, ni la toleremos, pongámosle un freno, un alto. No reproduzcamos esos estereotipos de género que nos han obligado a asumir, ¿no? Como si fueran algo natural en las mujeres. Generemos alianza entre nosotras mismas, sumemos, siempre sumemos. Cortemos el hilo del chisme, del rumor, del mal hablar hacia las mujeres, ¿no? Venga de donde venga el hilo, hay que cortarlo, sin duda, ¿no? Y bien, en cuanto a este trabajo de la lucha feminista, ¿no? Porque nos guste o no, es una lucha que se viene dando desde muchísimos años. Nosotros podríamos decir, hemos logrado, el feminismo ha avanzado. ¿Sí o no? ¿Lo hemos logrado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Lo hemos logrado? ¿Sí o no? Bueno, pues yo les digo que estamos en marcha. Y estamos en marcha desde los primeros orígenes del feminismo hasta hoy en día, ¿no? Estamos en marcha. Estamos en marcha y lo vemos continuamente y lo vemos a diario. ¿Podemos adelantar un poquito las diapositivas, por favor? Estamos en marcha desde hace muchísimos años, tratando de que se nos reconozca el derecho al voto, ¿no? Porque hoy en día podríamos decir, palomita, se ganó, ¿no? Se nos reconoció como ciudadanas y entonces votamos y somos votadas. Pero hasta hoy en día estamos ejercitando ese derecho político, ¿no? Siendo representantes, existiendo paridades, luchando por paridades, reformas, ¿no? En 2020, por ejemplo, en Estado de México, para garantizar esta paridad. Entonces, ¿lo estamos logrando? ¿Lo hemos logrado? ¿No lo hemos logrado? ¿No? Hoy en día estamos viviendo y experimentando el resultado de haber ganado las primeras luchas feministas, las primeras olas del feminismo. Un derecho al voto, un derecho a la educación, un derecho a la coeducación, que es distinta a la educación, ¿no? Y sin embargo podemos seguir encontrándonos currículums ocultos, ¿no? El currículo oculto dentro del proceso educativo hacia las mujeres. Hoy en día todavía sigue, ¿no? Seguimos viendo una lucha contra matrimonios forzados, ¿no? Infantiles, por ejemplo. Venimos viendo la despenalización del aborto, esa autodeterminación sobre nuestros cuerpos, mandar sobre nuestros cuerpos, decidir sobre nuestros cuerpos, porque no es que fuiste y abriste las piernas y ya te embarazaste, ¿no? No solo hay que ver estas ideas que trae la gente, hay mucho más, hay una cuestión profundísima en el tema de la despenalización del aborto. No podemos mirar el aborto, la despenalización del aborto, por ejemplo, desde una perspectiva urbana a desde una perspectiva rural. Tendríamos que sentarnos en esos lugares. Probablemente hoy en día las personas que viven en zonas urbanas tienen acceso a
175 pesos para la pastilla del día siguiente. Probablemente tienen acceso a 5,000 pesos, 10,000 para irse a hacer un aborto en una clínica privada, pero no desde la ruralidad, no desde el campo, no desde la pobreza. Y entonces, por eso es que se marcha. Se marcha todavía por la educación. Se marcha también por reconocer los derechos laborales de las mujeres, ¿no? Y esos derechos laborales no solo hablamos del salario, hablamos de otras cuestiones que también tienen que ver con las mujeres y su derecho laboral, salas de lactancia, por ejemplo, días para poder asistir a las juntas de los hijos, de las hijas, ¿no? Incorporar a los hombres a esta ética del cuidado de los hijos, de las hijas, que la ley reconozca también que los hombres, para poder incorporarse a estos trabajos de paternidad activa, tienen que estar durante, en y post, ¿no?, el nacimiento de un hijo. Bien, ¿por qué seguimos luchando? Pues luchamos para poder movernos libremente por las calles, ¿no? Luchamos y se lucha para poder salir de la violencia, erradicar la violencia, que ya no haya feminicidios. Porque si no se nombra, porque si no se hace visible, pues va a pasar lo que ha pasado todos estos años hasta ahora, que el feminismo se ha vuelto, dicen por ahí, un feminismo agresivo, un feminismo radical, un feminismo que quema, que raya, ¿no? ¿Qué se busca? Pues se busca eliminar la violencia, se busca generar igualdad, se busca ejercer nuestros derechos, se busca vivir con la sororidad. Es lo que se busca, es el fin. Se marcha por y para hacer efectivos nuestros derechos. Por y para no tener ni una más, ni una menos, ¿no? Ahí en esas estadísticas. Ya sea por feminicidio, ya sea por una práctica mal hecha de un aborto clandestino, ya sea por un matrimonio infantil, un matrimonio violento, ¿no? Por eso se marcha, para visibilizar. Hay quienes no pueden salir a las calles a marchar, a expresarse, ¿no? ¿Y qué hay? Hay gente criticando, y entre esta gente hay mujeres criticando el motivo de la marcha. La esencia es buena, buenísima, dicen, pero no la forma. ¿Ustedes creen que las primeras feministas no escandalizaron, no rayaron, no rompieron? Claro que lo hicieron. Probablemente dicen, tomar una tribuna, eso no causaba daño a nadie. El subirse a una tribuna provocó que se guillotinara a muchísimas mujeres en aquel momento. Que una mujer usara un pantalón como un motivo, ¿no?, de reclamo social, fue causa de muertes, de asesinatos de mujeres. Quemar una pancarta en una plaza pública, la muerte para las mujeres. Porque para esa época era escandalizar, era escándalo, era terrible. Hoy en día, que vivimos en un mundo donde da lo mismo si están matando a una persona a tu lado, ¿no?, donde la violencia es tan normal, es irónico escandalizarnos por la pinta de un muro, por la quema de una puerta, ¿no? Es irónico, y sin embargo lo vemos y lo encontramos, ¿no? Entonces, en este tema de la sororidad, hay que identificarnos con decimos un simple, ¿no? Pero realmente es tan profundo que a veces ni siquiera se puede entender la magnitud de identificarnos como mujeres, las unas con las otras. Entonces, lo que yo deseo para mí, que sea lo que yo luche o lo que yo haga por la otra, pensándola mi igual, ¿no? Que aquí tendremos que meter temas sobre la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la dignidad humana? Ver al otro como si fueras tú mismo, trabajar por el otro como si trabajaras para ti mismo, ¿no? Es en esa índole de la dignidad. Bien, y entonces se marcha por y para nosotras, por y para quienes no pueden hacerlo. Se marcha por y para alcanzar el pleno reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos humanos que por mucho tiempo se nos habían negado a las mujeres. Por eso marchan las mujeres, por eso hablamos de sororidad, por eso pedimos acuerpamiento y las marchas feministas,
porque aunque no nos conozcamos, todas somos iguales. Todas estamos siendo violentadas de una u otra forma. Y entonces decimos muchas veces, si yo puedo, si tú puedes, yo puedo, si yo puedo, tú puedes, y si no podemos, pues juntas lo intentamos, pero de que lo logramos, lo tenemos que lograr, ¿eh? Eso sin duda. Muy bien, vamos, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran expresar, que digan, bueno, ¿no? Sí, y por eso generan tanto revuelo las mujeres hoy en día por la sororidad. No pueden llevar una fraternidad como la llevamos los hombres. No, la respuesta es no. No, ¿por qué? Porque el mismo sistema nos ha hecho ver como enemigas. No, porque el mismo sistema nos hace ver como personas rivales. Tendremos entonces también que inculcar, no sabemos cuánto tiempo nos cueste, no sabemos en qué generación se llegue a vivir, pero de que ya empezamos un cambio, ya lo empezamos desde, ¿no? Se sembró la semilla. Hoy en día estamos recogiendo algunos frutos de las primeras feministas, ¿no? De aquellas que dejaron su vida en las plazas, de aquellas que dejaron sus vidas en sus, pues ahora sí que en sus demandas, en sus reclamos sociales. Bien, hoy en día lo estamos viendo. ¿Cuándo podremos hablar de un pleno ejercicio y goce y sororidad de las mujeres? Pues tal vez no nos toque vivirlo a nosotras, ¿no? Quienes ya tenemos una edad un poco mayor, pero tal vez nuestras hijas, nuestras nietas hablen de un código que no se ve, de un código que no te están ahí diciendo, ¿no? Como a los hombres tampoco está su fraternidad, una fraternidad que no se ve, pero existe esa complicidad entre los hombres. ¿Cuándo llegaremos a esta complicidad entre mujeres? No lo sabemos, pero de que estamos trabajando y que debemos de trabajar todas y cada una de las mujeres, pues yo creo que es parte de esa sororidad y es un principio de esa sororidad, el comenzar a identificarnos, el comenzar a vernos la una como la otra. Muy bien, pues bueno, en cuanto al tema, espero que haya quedado claro qué es la sororidad, de dónde viene y hacia dónde va o hacia dónde pretende ir la sororidad. No sé si tengan algún comentario, alguna duda que quieran expresar. Maestro, no tenemos ninguna pregunta. Podemos dar 2 minutitos para ver si alguien quiere comentarnos algo, pero no tenemos preguntas en hecho. Muy bien, ¿hay algún comentario entonces? ¿Alguien quería comentar algo? Sabemos que el tema es sumamente interesante, lo sabemos, lo tenemos claro, lo vemos en el Estado, lo vemos en el país con las marchas feministas, donde encontramos mucha crítica, pero vemos ahí la sororidad, ¿eh? Ahí está la sororidad. Donde ves a mujeres agarrándose de la mano sin conocerse, ¿no? Luchando por un mismo objetivo, ahí vemos sororidad. Viendo a mujeres, no importa de la clase social, ¿no? Peleando por la despenalización del aborto, ahí vemos sororidad. Donde vemos a mujeres en marchas hablando y visibilizando los feminicidios en México, ¿no? Cuando les preguntas si tienen algún familiar que haya sido, alguna familiar que haya sido asesinada por cuestiones de género, y te dice que no, pero marcha por aquellas que ya no están, ahí vemos sororidad. Cuando vemos a una mujer recomendando a otra mujer en un ámbito laboral por sus capacidades, porque está reconociendo sus capacidades, ahí vemos sororidad. Entonces, ¿a qué las invitamos a las mujeres que están escuchando esta plática? A ser sororas, ¿no? A ser sororas, a reconocer las capacidades en la otra persona, ¿no? Porque así empieza la sororidad, reconociendo nuestras capacidades como mujeres. Pues bueno, después de esta invitación que les hago, no me queda más a mí que agradecer la invitación de nueva cuenta a estas pláticas